La muerte de la princesa Diana fue un shock total. Murió en un accidente de coche en París, pero mucha gente se pregunta qué ocurrió realmente. ¿Fue un accidente o algo más? Su guardaespaldas nos cuenta ahora su historia y confirma algunos rumores. Ha revelado lo que ocurrió aquella noche y lo que aún no está claro. Averigüemos qué ocurrió realmente. El guardaespaldas revelaciones. Ken Worth, ex guardaespaldas de la princesa Diana, cree firmemente que la trágica muerte de Diana podría haberse evitado si él y su equipo de seguridad hubieran seguido trabajando en 1997. Culpa a su nuevo equipo de seguridad de los acontecimientos que condujeron al fatal accidente. En particular, Worth señala con el dedo a Trevor Rees-Jones, el guardaespaldas que le sustituyó. Worth considera que Rees-Jones debería haber intervenido cuando Dodi Fayed tomó decisiones peligrosas, como decirle al conductor, Henry Paul, que acelerara y condujera, aunque supuestamente Paul había bebido. Según Worth, si él hubiera estado allí, las cosas podrían haber acabado de otra manera. Sin embargo, Trevor Rees-Jones, el único superviviente del trágico accidente de coche que se cobró la vida de la princesa Diana, ha roto por fin su silencio después de todos estos años. El mundo estaba en vilo, ansioso por escuchar cómo compartía los desgarradores detalles de aquella fatídica noche. En una entrevista concedida a la CNN, Trevor reveló datos escalofriantes que arrojan una nueva luz sobre los acontecimientos que condujeron al accidente. Mencionó un problema de seguridad que se había planteado durante el último viaje de 10 días juntos de la princesa Diana y Dodi Fayed. Según Trevor, Dodi tenía la costumbre de no informar al personal de seguridad de sus planes, ni siquiera de pequeños detalles como salir nadando del yate. Esta falta de comunicación fue una señal de alarma para el equipo de seguridad, hasta el punto de que se lo comunicó a Mohammed Al-Fayed en Londres. El creciente malestar entre el personal de seguridad era palpable, y el relato de Trevor no hizo sino ahondar el misterio en torno a lo que realmente ocurrió durante esos últimos días. A medida que Trevor relataba el caos en el túnel, la historia cobraba vida propia. Describió el destello cegador de las cámaras, la pérdida de control del coche y el pánico que se desató. Su recuerdo de los intentos de salvar a Diana, de la desesperada carrera para llevarla al hospital y de la aplastante sensación de que no había sobrevivido, fue una descripción cruda y desgarradora de una noche que muchos aún no logran comprender. Sus palabras fueron sinceras y sin filtros, y ofrecieron una visión de un momento al que el mundo lleva décadas tratando de dar sentido. Ahora que se ha compartido su relato, muchos esperan que pueda aportar el cierre que llevan tanto tiempo buscando. En el verano de 1997, se hizo pública la relación de la princesa Diana con Dodi Fayed, hijo del multimillonario egipcio Mohammed Al-Fayed. Dodi era productor de cine y un conocido miembro de la Jet Set, que llevaba una vida de lujo y se relacionaba con la élite de Hollywood. Durante un breve periodo de tiempo, pareció que Diana había encontrado de nuevo la felicidad, lejos de la constante mirada de los medios de comunicación y del peso de su pasado real. Pero, por desgracia, sus últimos días juntos se acercaban rápidamente. Diana y Dodi pasaron 10 felices días a bordo de un yate en el Mediterráneo, tomando el sol y disfrutando de su mutua compañía. La pareja voló de Cerdeña a París el 30 de agosto de 1997. Diana estaba ansiosa por regresar a Londres al día siguiente para reunirse con sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry, que acababan de regresar de sus vacaciones de verano en Escocia. En el aire se respiraba un ambiente de expectación y felicidad, pues Diana estaba deseando reanudar su papel de madre tras un descanso muy necesario. La noche del 31 de agosto de 1997, la princesa Diana y Dodi Fayed regresaron al Hotel Ritz de París tras sus vacaciones de verano en la Costa Azul y Cerdeña. Su llegada a París fue recibida con un frenesí mediático, ya que los paparazzi pululaban por el hotel, desesperados por captar cualquier momento de la pareja. Primero visitaron Villa Windsor, una hermosa mansión propiedad de Mohammed Al-Fayed, antes de 49.35, registrarse en el lujoso Hotel Ritz, también parte del imperio de la familia Fayed. Mientras Dodi salía a comprar un regalo especial para Diana en la joyería Reposi de la Place Vendôme, Diana se tomó un momento para llamar a sus hijos, deseosa de oír sus voces y ponerse al día del tiempo que habían pasado separados. Fue un raro momento de calma en medio del caos que rodeaba sus vidas. Los paparazzi
no cesaban de acampar frente al hotel, a la espera del próximo movimiento de la pareja. En un principio, Diana y Dodi tenían previsto cenar en Chez Benoit, un famoso restaurante parisino, a las 21:30 horas. Pero el gran número de fotógrafos en el exterior del Ritz obligó a cambiar los planes. En su lugar, optaron por una cena tranquila en el restaurante L'Espadon del hotel, pero incluso eso resultó ser demasiado público. Finalmente, se retiraron a la intimidad de la suite imperial para disfrutar de su comida lejos de miradas indiscretas. Diana pidió un plato sencillo de setas y espárragos, seguido de lenguado, mientras que Dodi eligió rodaballo. Fue una cena tranquila e íntima, pero la última que disfrutarían juntos. Tras la cena, poco después de medianoche, Diana y Dodi decidieron salir rápidamente del hotel, con la esperanza de burlar a los paparazzi. Llamaron a Henry Paul, jefe de seguridad del hotel, para que los condujera. Condujo a la pareja hasta la entrada trasera del hotel, donde les esperaba un Mercedes-Benz S280 negro. Trevor Rhys-Jones, el guardaespaldas de confianza de Dodi, se sentó en el asiento del copiloto. A medida que avanzaban por las calles de París, los paparazzi les perseguían en motocicletas, una persecución a gran velocidad por el corazón de la ciudad. El coche acelera en la Plaza de la Concordia, luego en Cours-la-Reine y Cours-Albert I, con los fotógrafos muy cerca. Fue un tenso y peligroso juego del gato y el ratón. A eso de las 12:23, el Mercedes se acerca al túnel del Puente del Alma a una velocidad muy superior a la permitida. En un momento trágico, Henry Paul perdió el control del vehículo, que se estrelló contra un pilar de hormigón en el interior del túnel. El accidente de coche fue poco menos que horrible. El vehículo, antaño lustroso y pulido, era ahora una ruina retorcida, apenas reconocible. El sonido del choque resonaba en la noche, un ruido fuerte y aterrador que provocaba escalofríos a cualquiera que estuviera cerca. Dentro del coche, la escena era caótica y devastadora. Trevor Rhys-Jones, aunque herido y atrapado, seguía consciente. La princesa Diana también estaba viva, pero en estado crítico. Por desgracia, Dodi Fayed y Henry Paul no tuvieron la misma suerte. Perdieron la vida en el acto tras el impacto. Los momentos posteriores al accidente fueron de confusión y pánico. Los primeros en llegar fueron los paparazzi, que, en lugar de ayudar, se dedicaron sobre todo a fotografiar la tragedia. Algunos, sin embargo, intentaron ayudar a las víctimas. La policía llegó unos 10 minutos después del accidente, sobre las 00:30, seguida de una ambulancia apenas 5 minutos más tarde. Los testigos quedaron horrorizados por lo que vieron, y algunos incluso recurrieron a la violencia física contra los fotógrafos. Según los informes, un fotógrafo fue golpeado por un testigo. 5 fotógrafos fueron detenidos inmediatamente, y 2 más lo fueron más tarde. La policía confiscó también unos 20 rollos de película e incautó sus vehículos. Los servicios de emergencia actuaron rápidamente, trabajando sin descanso para liberar a los supervivientes y proporcionarles la atención médica necesaria. La princesa Diana, que ocupaba el asiento trasero derecho del copiloto cuando el coche se estrelló en el túnel de Alma, en París, fue sacada con cuidado de entre los escombros y trasladada al hospital. A pesar de la gravedad de sus heridas, costillas y brazo fracturados, clavícula dislocada y una grave inflamación cerebral, Diana seguía consciente cuando fue rescatada. El accidente le había causado graves daños en el lado derecho del cuerpo, lo que indicaba que probablemente estaba sentada de lado en el momento del impacto. Los médicos lucharon denodadamente por salvarle la vida. Lo intentaron todo, incluso un masaje cardíaco interno, pero las lesiones eran demasiado graves. Su corazón había sido empujado hacia el lado derecho del pecho, desgarrando la vena pulmonar superior izquierda y el pericardio. A pesar de todos sus esfuerzos, la princesa Diana falleció en el hospital Pitié-Salpêtrière, poco después de la medianoche del 31 de agosto de 1997. Su muerte fue anunciada oficialmente a las 6 de la mañana del día siguiente por el anestesista Dr. Bruno Riou. Mientras tanto, Trevor Rhys-Jones, el único superviviente del accidente, sufrió graves heridas en la cara, pero permaneció despierto. Su rostro estaba tan dañado que el médico francés Luc Chicani tuvo que reconstruirlo tomando como referencia viejas fotos familiares. La cirugía consistió en colocar unas 150 piezas de titanio para restaurar su rostro. Rhys-Jones pasó más de un mes en el hospital, con los gastos médicos cubiertos por su empleador, Mohamed Al-Fayed,
y el Servicio Nacional de Salud británico. Aunque corrió el rumor de que había perdido la lengua, no era cierto. Tras someterse a una operación quirúrgica para reparar su mandíbula, Rhys-Jones regresó al Reino Unido a principios de octubre, capaz de comunicarse únicamente susurrando y escribiendo. En los años siguientes, testigos expertos como el Dr. Maurice Lipsett, psiquiatra, declararon durante la investigación de la Policía Metropolitana que Trevor Rhys-Jones solo tenía un recuerdo limitado de los acontecimientos previos y posteriores al accidente. Aunque recordaba haber subido al coche y su movimiento inicial, todo lo demás estaba borroso. Sus recuerdos fragmentados eran poco fiables, probablemente influidos por el trauma que experimentó y la información que recibió después. Mohammed Al-Fayed, el padre de Dodi Al-Fayed, nunca aceptó la explicación oficial de que Trevor Rhys-Jones, el guardaespaldas que sobrevivió al trágico accidente de coche, sufriera simplemente pérdida de memoria. Estaba convencido de que Rhys-Jones sabía exactamente lo que había ocurrido antes de que el coche entrara en el túnel y que estaba ocultando deliberadamente información crucial. Al-Fayed hizo una afirmación audaz e impactante, alegando que Rhys-Jones fue pagado para fingir su pérdida de memoria como parte de un encubrimiento mayor orquestado por los servicios de seguridad. Las acusaciones de Al-Fayed no se detuvieron ahí. Creía firmemente que Rhys-Jones había sido sobornado para mantener en secreto la verdad sobre el accidente, una verdad que, según Al-Fayed, apuntaba directamente al MI6, la agencia de inteligencia británica. Estaba convencido de que el accidente no fue un accidente, sino una operación cuidadosamente planeada y ordenada por la Casa Real. Al-Fayed sugirió que la Casa Real quería impedir el matrimonio entre su hijo, Dodi, y la princesa Diana. A pesar de su deseo de seguir trabajando, Rhys-Jones acabó dimitiendo de su empleo con Al-Fayed en abril de 1998, al parecer, tras recibir asesoramiento jurídico. Rhys-Jones afirmó posteriormente que Al-Fayed le había presionado para que recordara los acontecimientos de aquella noche, pero mantuvo que no recordaba los momentos previos al accidente. En 2000, Trevor Rhys-Jones publicó un libro sobre sus experiencias, detallando lo que podía recordar de aquella fatídica noche. Sin embargo, Al-Fayed se apresuró a rechazar el libro, calificándolo de tejido de mentiras y acusando a los servicios de seguridad de elaborarlo para apoyar la versión oficial del accidente. A pesar de estas acusaciones, una investigación de la Operación Paget en 2004 no encontró pruebas de que Rhys-Jones hubiera recuperado ningún recuerdo del accidente, ni de que los servicios de seguridad hubieran participado en la redacción de su libro. La investigación concluyó que las afirmaciones de Al-Fayed sobre el encubrimiento de Rhys-Jones carecían de base creíble. Mohammed Al-Fayed añadió al remolino de teorías conspirativas la sensacional afirmación de que la princesa Diana estaba embarazada de Dodi y que planeaban casarse. Afirmó que la familia real, en particular los príncipes Felipe y Carlos, se oponían firmemente al matrimonio porque Dodi era musulmán. Según Al-Fayed, esta oposición dio lugar a una siniestra conspiración para asesinar a Diana e impedir que la unión llegara a celebrarse. En 2008, Mohammed Al-Fayed llevó sus acusaciones a una investigación pública, donde testificó y nombró a varias personas que, en su opinión, estaban implicadas en la conspiración. Su lista incluía figuras de alto nivel, como el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y el príncipe Carlos, príncipe de Gales. Al-Fayed llegó incluso a afirmar que el príncipe Carlos orquestó todo el complot para despejar el camino de su eventual matrimonio con Camilla Parker Bowles, que ahora es su esposa y reina. También implicó a Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido, a 2 excomisarios del Servicio de Policía Metropolitana e incluso a la CIA. Las afirmaciones de Al-Fayed pintaron el cuadro de una vasta conspiración, sugiriendo que la familia real, funcionarios del gobierno y agencias de inteligencia trabajaron juntos para impedir el matrimonio de Diana con Dodi. A pesar del carácter explosivo de estas acusaciones, la Casa Real nunca ha hecho comentarios públicos al respecto. Sin embargo, está claro que las repetidas acusaciones de Al-Fayed no han influido en la opinión pública de manera significativa. El embalsamamiento del cuerpo de la princesa Diana tras su muerte alimentó aún más las teorías conspirativas, en particular las que rodeaban su rumoreado embarazo y compromiso con Dodi Al-Fayed. Richard Belzer, conocido teórico de la conspiración, consideró sospechoso que Diana fuera embalsamada antes de que pudiera realizarse la autopsia, lo que, según él, era ilegal y hacía imposible analizar su sangre para comprobar si estaba embarazada.
Sin embargo, la investigación de la Operación Paget analizó muestras de sangre del coche y no encontró signos de embarazo. También confirmaron que es posible detectar hormonas del embarazo en manchas de sangre antiguas, pero no se encontró ninguna en las muestras tomadas del coche. La repentina y trágica muerte de la princesa Diana ha dado lugar a numerosas teorías conspirativas que aún perduran. La gente ha intentado dar sentido a la tragedia buscando pistas, coincidencias y culpables. Las teorías sobre la muerte de Diana suelen señalar a la familia real o a las autoridades británicas como responsables de su asesinato. Cuestiones en torno al accidente, como la tardía respuesta de las ambulancias, el rápido vaciado del túnel y el hecho de que las cámaras de vigilancia no funcionaran en ese momento, no han hecho sino echar más leña al fuego de estas teorías. Algunos han llegado a afirmar que la princesa Diana predijo su propia muerte, citando una carta que escribió a su mayordomo, Paul Burrell, y las advertencias de su consejero espiritual sobre la manipulación de sus frenos. A pesar de estas persistentes teorías, investigaciones como la Operación Paget no han encontrado pruebas que apoyen las afirmaciones de una conspiración. En su famosa entrevista de 1995 con Martin Bashir en la BBC, la princesa Diana expresó sentirse amenazada por la Casa Real. Pero estas inquietantes declaraciones, aunque preocupantes, no prueban que hubiera conspiración alguna. No obstante, la falta de pruebas concretas ha hecho poco por acallar las creencias de quienes siguen convencidos de que la muerte de Diana fue cualquier cosa menos un accidente. Las teorías conspirativas en torno a la trágica muerte de la princesa Diana y Dodi Fayed llevan años dando vueltas, y muchos cuestionan las circunstancias de aquella fatídica noche en París. Una de las teorías más intrigantes tiene que ver con Henri Paul, el conductor del coche. Paul no era un chofer cualquiera, era el jefe de seguridad del Hotel Ritz de París, propiedad del padre de Dodi, Mohamed Al-Fayed. Empezaron a circular rumores de que Paul era algo más que un empleado del hotel, que en realidad era un informante del MI6, la agencia de inteligencia británica. Richard Tomlinson, exagente del MI6, echó más leña al fuego con una afirmación sorprendente. Dijo a los periodistas que había visto el expediente de Paul y confirmó que el conductor trabajaba efectivamente para el MI6. Tomlinson mencionó que el expediente de Paul existía e hizo la sorprendente revelación de que Paul había desaparecido durante 2 o 3 horas la noche de su muerte. Esta información, combinada con el hecho de que Paul tenía casi $250.000 en su cuenta bancaria, a pesar de ganar un modesto sueldo de $35.000 al año, levantó serias sospechas. Tomlinson especuló con que ese dinero procedía del MI6, sugiriendo que Paul podría haber sido pagado para llevar a cabo el asesinato de la princesa Diana y Dodi Fayed. «Estoy seguro de que este dinero procedía del MI6», declaró Tomlinson a un juez francés en 1998. «Esto es especulación por mi parte, pero si era un informante del MI6, sería muy normal que recibiera dinero». A pesar de estas atrevidas afirmaciones, la Operación Paget, una investigación británica sobre las muertes de Diana y Dodi, no encontró pruebas que apoyaran la teoría de que el dinero de las cuentas de Paul estuviera vinculado a ningún servicio de seguridad nacional. La investigación determinó que era improbable que el dinero hallado en sus cuentas bancarias y en efectivo procediera de una fuente encubierta. Además, la investigación no encontró indicios de que Paul hubiera recibido instrucciones o pagos esa noche. Los antecedentes de Paul no sugerían ninguna riqueza inusual ni intenciones ocultas. Era un hombre soltero de 41 años, sin personas a su cargo, que había trabajado durante toda su vida adulta. También poseía propiedades que alquilaba, lo que podría explicar su riqueza de aproximadamente 1.700.000 francos, equivalentes a 170.000 libras o $340.000, en el momento de su muerte. Pero Paul no era la única figura bajo escrutinio. Otro posible sospechoso era el conductor de un Fiat blanco, que al parecer siguió al coche de Diana hasta el túnel. El Fiat dejó marcas en el Mercedes de Diana, lo que sugiere una ligera colisión. Esto suscitó dudas sobre la identidad del conductor y su posible implicación en el accidente. Algunos teóricos de la conspiración creían que el conductor era James Andanson, un paparazzo francés que, según ellos, también era informante del MI6. Andanson, sin embargo, negó cualquier implicación, declarando que estaba en casa con su esposa en el momento del accidente. Pero en un giro que no hizo sino ahondar el misterio, Andanson fue hallado muerto en su coche en 2000.
y la policía dictaminó que se trataba de un suicidio. Mohamed Al-Fayed, entre otros, creía que Anderson había muerto para encubrir su supuesto papel en el asesinato. El testigo François Levistre, que circulaba por el túnel delante del Mercedes de la princesa Diana, declaró haber visto un destello luminoso en el lugar del accidente. De ahí surgió la teoría del destello antes del accidente. Tomlinson, ex agente del MI6, afirmó haber visto una luz estroboscópica similar durante su formación, una herramienta utilizada para desorientar a los conductores como método de asesinato vehicular. Sin embargo, la esposa de Levistre, que iba en el coche con él, contradijo su testimonio, y la operación Paget determinó posteriormente que no se había producido tal destello. La investigación francesa ofreció un panorama diferente. Llegó a la conclusión de que Henri Paul conducía a gran velocidad bajo los efectos del alcohol y de medicamentos recetados. Trevor Rees-Jones, único superviviente del accidente, también estuvo de acuerdo con esta conclusión, que determinó que Paul era el único responsable del trágico accidente. En aquel momento, Paul era el jefe adjunto de seguridad del Hotel Ritz de París, e incluso se había burlado de los paparazzi que esperaban a Diana y Fayed fuera del hotel aquella noche. Además, los informes toxicológicos revelaron que Paul había ingerido alcohol y restos de antidepresivos y antipsicóticos, lo que pudo agravar su intoxicación. Más tarde, una investigación británica concluyó que el accidente había sido un homicidio involuntario, alegando negligencia grave al volante tanto por parte de Paul como de los paparazzi que les seguían. Aunque algunos informes sugirieron que Rees-Jones sobrevivió porque llevaba puesto el cinturón de seguridad, investigaciones posteriores, incluida la operación Paget, revelaron que ninguno de los ocupantes del coche llevaba puesto el cinturón de seguridad. A pesar de las teorías conspirativas y las interminables especulaciones, la cruda realidad permanece. La princesa Diana ha muerto y nada la traerá de vuelta. El mundo tuvo que lidiar con la trágica pérdida, atormentado para siempre por las preguntas sin respuesta y las dudas que persisten en torno a su muerte. Tras la muerte de Diana, cuando el mundo se despertó con la devastadora noticia de que la princesa Diana, cariñosamente conocida como la princesa del pueblo, había muerto en un accidente de coche en París junto a su novio, Dodi Al-Fayed, fue como si el tiempo se hubiera detenido. La gente estaba conmocionada, incapaz de comprender cómo alguien tan querido, tan lleno de vida, podía desaparecer en un instante. Diana era algo más que una princesa. Era un símbolo de bondad, compasión e incansable labor humanitaria. Su pérdida se sintió profundamente en todo el mundo. Al conocerse la noticia, la reina Isabel II expresó su profundo pesar por la trágica muerte de Diana. Lo que os digo ahora como reina y como abuela, os lo digo de todo corazón. En primer lugar, quiero rendir homenaje a Diana. Era un ser humano excepcional y dotado. Antes del amanecer, el príncipe Carlos tuvo la desgarradora tarea de despertar a sus hijos, Guillermo y Harry, para compartir la terrible noticia. La página web oficial de la familia real se oscureció, sustituyendo su contenido habitual por un sombrío fondo negro con una simple imagen de Diana, su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. Rápidamente se creó un libro de condolencias en línea que permitía a personas de todas las clases sociales compartir sus tributos personales y recuerdos de Diana. Las condolencias llegaron de líderes de todo el mundo. El primer ministro británico Tony Blair habló en nombre de muchos al expresar su profunda devastación, llamando a Diana la princesa del pueblo. En Estados Unidos, el presidente Bill Clinton y la primera dama Hillary Clinton se mostraron profundamente entristecidos por la noticia, compartiendo el dolor colectivo. El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, lamentó la pérdida de una abnegada defensora de los niños que sufren en todo el mundo. También el canciller alemán, Helmut Kohl, rindió homenaje a Diana, señalando que había sido víctima de la implacable y a menudo despiadada atención mediática que la había seguido durante toda su vida. En Londres, la escena ante el Palacio de Kensington, donde Diana vivía con sus hijos, era de serena tristeza y reflexión. Miles de personas se reunieron y dejaron un mar de flores, velas, notas manuscritas e incluso osos de peluche a las puertas del palacio. El lugar se convirtió rápidamente en un santuario temporal a la memoria de Diana, un lugar donde la gente podía reunirse para llorar. Las colas se prolongaron durante horas, mientras la gente esperaba pacientemente para firmar un libro de condolencias en el Palacio de St. James, un pequeño acto para presentar sus respetos a una mujer que había marcado tantas vidas.
Los medios de comunicación, que habían sido implacables en su cobertura de Diana en vida, se centraron ahora en su muerte. Se analizaron todos los detalles del accidente y sus últimas horas se repitieron una y otra vez en las pantallas de televisión de todo el mundo. Se analizó a fondo el papel de los paparazzi en el accidente, lo que suscitó un debate mundial sobre la ética del periodismo y los peligros de la cultura sensacionalista. La monarquía británica, a menudo criticada por su carácter reservado, se vio sometida a un intenso escrutinio público. La gente quería que la familia real reflejara el dolor de la nación, creando un raro momento de tensión entre las expectativas públicas y las tradiciones reales. Finalmente, la familia real hizo público un mensaje en el que afirmaba que Carlos, Guillermo y Harry estaban profundamente conmovidos y agradecidos por las muestras de apoyo del público. En señal de respeto, la bandera británica del Palacio de Buckingham se arrió a media asta. Iglesias, mezquitas, sinagogas y templos abrieron sus puertas, acogiendo a personas de todas las creencias para que se unieran en oración y duelo. Rápidamente, se pusieron en marcha los planes para un funeral que honraría la vida de Diana de una manera que equilibraba la tradición real con el deseo abrumador del público de decir un último adiós. La muerte de la princesa Diana golpeó duramente al mundo y las reacciones fueron intensas, especialmente en EEUU. En San Francisco, unas 14.000 personas salieron a la calle el 5 de septiembre, marchando en honor a Diana y a su labor en favor de los enfermos de SIDA. Fue una poderosa demostración de lo mucho que Diana significaba para la gente, incluso al otro lado del mundo. En Los Ángeles, una organización de lucha contra el SIDA convirtió un campo de béisbol en un memorial iluminado con velas, al que acudieron más de 2.500 personas para presentar sus respetos. Al otro lado del océano, en París, miles de personas dejaron flores, velas y sentidas notas en el lugar del accidente y en el hospital donde falleció Diana. Algunos incluso acudieron al Hotel Ritz, tratando de conectar con el último lugar donde estuvo antes de la tragedia. La noche antes de su funeral, 300 miembros de la comunidad británica de París se reunieron en una misa para recordar a Diana. Su impacto fue realmente global. En Angola y Bosnia, las víctimas de las minas terrestres celebraron sus propios actos conmemorativos, destacando la sensibilización que Diana había suscitado acerca de las minas terrestres. En Bosnia, Jasminko Bjelić, un superviviente que había conocido a Diana apenas 3 semanas antes, resumió lo que muchos sentían diciendo: «Era nuestra amiga». En Egipto, patria de Dodi Fayed, la gente acudió a la embajada británica en El Cairo para firmar un libro de condolencias y presentar sus respetos. El 6 de septiembre, día del funeral, unos 3 millones de personas se alinearon en las calles de Londres para dar su último adiós. El cortejo fúnebre se trasladó del Palacio de Kensington a la Abadía de Westminster, donde se celebró el funeral. Sir Elton John interpretó una emotiva versión de Vela en el viento, reescrita en memoria de Diana. Su hermano, Earl Spencer, pronunció un emotivo panegírico en el que alabó el espíritu de Diana y arremetió contra los medios de comunicación y la realeza por su papel en su vida y su prematura muerte. El funeral fue retransmitido a todo el mundo, con una audiencia estimada en 2.500 millones de personas. Las desgarradoras imágenes de los jóvenes príncipes, Guillermo y Harry, caminando detrás del féretro de su madre, se convirtieron en un símbolo perdurable del dolor de aquel día. Tras el funeral, el cuerpo de Diana fue trasladado a su última morada en Althorpe, la finca de su familia en Northamptonshire. Allí, en una tranquila isla dentro de un lago, fue enterrada, lejos de la mirada pública, pero para siempre en el corazón de quienes la querían. La muerte de Diana también tuvo un profundo impacto social. En las 4 semanas posteriores a su funeral, la tasa de suicidios en Inglaterra y Gales se disparó un 17%, y los casos de autolesiones aumentaron un 44,3% en comparación con los 4 años anteriores. Los investigadores creen que este efecto de identificación fue especialmente fuerte entre las mujeres de 25 a 44 años, que vieron aumentar su tasa de suicidios en más de un 45%. Fue un claro recordatorio de lo mucho que la vida de Diana y su pérdida significó para tanta gente, incluidos sus guardaespaldas, que aún lamentan cómo acabaron las cosas. Si le ha gustado ver este vídeo y quiere seguir descubriendo más vídeos emocionantes como este, haga clic en cualquiera de las tarjetas de la pantalla.